Imagina estar frente a un río helado en medio de Siberia. El termómetro marca -30 grados, el viento corta la piel y todo a tu alrededor parece inmóvil. Pero de repente, el silencio se rompe con el rugido de un motor profundo, grave, casi animal. Entre la bruma helada, aparece un camión enorme, cubierto de barro y escarcha. No es un tanque, aunque lo parezca. Es un Ural 375D, uno de los camiones más resistentes y temerarios que el hombre haya creado. Y lo que estás a punto de ver desafía la lógica. Este camión soviético nació en los años 60, diseñado con una misión clara: cruzar donde otros se detienen. En el corazón del proyecto Ural, los ingenieros no pensaban en carreteras ni en comodidad. Pensaban en supervivencia. El 375D fue creado para atravesar ríos, pantanos, nieve profunda y barro líquido, en los peores rincones del planeta. Y lo más sorprendente, podía hacerlo sin necesidad de puentes ni barcos. Su secreto estaba bajo el capó, un motor V8 de gasolina de 7 litros, capaz de generar más de 180 caballos de fuerza, conectado a un sistema de tracción total 6x6 que distribuía la potencia con precisión quirúrgica. Pero lo que lo convertía en una auténtica bestia anfibia era su sistema de hermetización. Todos los componentes críticos, desde la toma de aire hasta los diferenciales, estaban sellados contra el agua. Y eso permitía que el Ural entrara directamente en un río y siguiera avanzando mientras las olas golpeaban su frontal metálico. En los entrenamientos militares soviéticos, este camión se usaba para cruzar ríos de más de 1,5 metros de profundidad sin preparación previa. Los conductores ajustaban la presión de los neumáticos directamente desde la cabina, sí, incluso eso podía hacerlo, para adaptarse al terreno. Si el suelo se ablandaba o el agua subía, el conductor aumentaba la presión para ganar tracción o la reducía para flotar mejor sobre el barro. Y aquí viene el detalle que siempre deja a todos con la boca abierta. En terrenos extremadamente blandos, el 375D no se hundía. Su estructura y el aire atrapado en las ruedas y el chasis le daban una flotabilidad parcial, lo justo para mantenerse a flote el tiempo suficiente para alcanzar tierra firme. En plena Guerra Fría, el Ural 375D se convirtió en la columna vertebral del transporte militar soviético. Era el camión que acompañaba a los tanques, el que llevaba suministros a través del hielo, y el que podía rescatar vehículos atrapados donde ningún otro podía llegar. Y aquí va un dato que pocos conocen: los soviéticos probaron al Ural en el lago Ladoga, donde incluso los tanques T-55 quedaban atascados. El camión, sin embargo, lograba salir por sí solo, escupiendo barro y vapor, como si tuviera vida propia. Un veterano de las Fuerzas Armadas rusas lo describió una vez con una frase que se hizo famosa entre los conductores: si el Ural no puede pasar, entonces no hay camino. Y eso no era una exageración. Este vehículo podía vadear sin preparación más de 1,7 metros de agua, pero con pequeños ajustes, como la instalación de una toma de aire extendida, podía superar ríos de hasta 2,5 metros de profundidad. Imagina un monstruo de casi 8 toneladas avanzando lentamente, con el agua rozando el parabrisas, mientras el conductor apenas ve por donde pisa, pero el camión sigue. Ese sonido del motor V8 gorgoteando bajo el agua era música para los oídos de cualquier ingeniero soviético. Hay un video poco conocido, grabado en los años 80, donde un convoy de Urales atraviesa un río en el extremo oriental de Rusia. Las ruedas desaparecen completamente bajo el agua. Lo único visible es la cabina y una columna de humo saliendo del tubo de escape elevado. Los soldados observan desde la orilla, incrédulos. El primer camión llega al otro lado. Luego el segundo. Y cuando el tercero sale del agua, alguien grita en ruso: «Vive, carajo, vive». Así era el espíritu del Ural: bruto, tosudo, indestructible. Y aunque su aspecto no tiene nada de elegante, hay algo casi poético en su diseño. Sus líneas son cuadradas, duras, sin concesiones. Pero cada ángulo tiene una razón. Cada remache, cada curva del capó, fue pensada para soportar condiciones extremas. Por eso muchos lo llaman el camión que respira bajo el agua. Hoy, más de medio siglo después, miles de unidades siguen activas en Siberia,
Mongolia o incluso el Ártico. Algunas versiones modernizadas han reemplazado el motor de gasolina por diésel, pero el alma sigue siendo la misma. Hay incluso expediciones modernas que los utilizan para transportar combustible y suministros a aldeas aisladas, cruzando ríos que congelarían a un ser humano en segundos. Y aquí viene un dato curioso: los Urales antiguos tienen una especie de ritual de supervivencia. Cuando el conductor siente que el camión empieza a hundirse demasiado, acelera a fondo y mantiene el pedal al máximo hasta salir del agua. A veces el motor sufre, pero la mayoría de las veces, el camión sale escupiendo agua y barro como un dragón que acaba de despertar. ¿Sabías que este modelo fue el antecesor directo de los camiones anfibios actuales del ejército ruso? Muchos de los sistemas de respiración y sellado que se usan hoy nacieron en el 375D. No era bonito, no era rápido, pero era prácticamente imposible de detener. Y si esto te parece impresionante, espera a ver lo que viene a continuación. Porque el siguiente camión no solo cruzaba ríos, los navegaba. Literalmente flotaba sobre ellos como un barco, con ruedas. El año es 1943. El mar está embravecido, las olas golpean con furia las costas de Sicilia, y cientos de soldados norteamericanos se preparan para el desembarco. Entre el rugido de los motores y el silbido del viento, algo aparece en el horizonte. No son barcos, no son camiones, son algo intermedio. Una criatura extraña, mitad terrestre y mitad marina, que parece desafiar todas las leyes de la ingeniería de su época. Eso, amigo mío, es el Duck, o como lo apodaron sus propios creadores, Dak, el pato. Un vehículo que, aunque a primera vista parece un camión cualquiera con una carrocería sellada, fue una de las máquinas más revolucionarias que jamás se construyeron. Y lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial lo convirtió en leyenda. Su historia empieza en un momento en que Estados Unidos necesitaba algo que nadie había intentado antes: un vehículo que pudiera salir de un barco, flotar sobre el mar, llegar a la playa, y seguir rodando tierra adentro. Ni los tanques anfibios ni los camiones de carga tradicionales servían. Y entonces, los ingenieros de General Motors y la Marina estadounidense se unieron para crear un híbrido imposible, un camión que navegara. El Duck estaba basado en el chasis del GMC CCKW, uno de los camiones más fiables de la época. Pero los ingenieros lo transformaron por completo, reforzaron el chasis, lo sellaron con una carrocería de acero estanca, añadieron una hélice y un sistema de timón conectado al volante. Sí, lo oíste bien, el conductor giraba el mismo volante tanto en tierra como en el agua. Era literalmente un camión barco. Su motor era un 6 cilindros en línea de 4,4 litros, capaz de mover las 6 toneladas del vehículo con una potencia modesta, solo unos 91 caballos, pero con una resistencia increíble. En tierra podía alcanzar los 80 km por hora, y en el agua, navegaba a unos 10 km por hora. No era rápido, pero era suficiente para hacer historia. Durante el desembarco de Normandía, el Duck se convirtió en uno de los héroes silenciosos de la operación. Mientras las olas tumbaban lanchas, los patos cruzaban el mar cargados con munición, alimentos y hombres. En cuestión de minutos, pasaban del agua a la arena, y de la arena a las carreteras destruidas por la guerra. Cada uno podía transportar 2,5 toneladas de carga, y gracias a su sistema de tracción 6x6, podía subir pendientes imposibles, incluso con el casco todavía goteando agua salada. Los soldados lo adoraban. Decían que el Duck podía hacer todo menos volar. Y no estaban tan equivocados. En una ocasión documentada, un Duck fue alcanzado por una bala de artillería que le perforó el lateral. Cualquier otro vehículo se habría hundido. Pero el Duck, con una ingeniosa bomba de achique automática, empezó a expulsar el agua mientras seguía avanzando. Su conductor, empapado, no se detuvo. Llegó a la orilla, descargó su carga, y volvió al mar. Eso es lo que hacía tan especial a este camión: era simple, pero invencible. Y, aunque nació para la guerra, sobrevivió a ella transformándose en otra cosa muy diferente. Cuando el conflicto terminó, miles de DUKWS quedaron abandonados por todo el mundo. Pero entonces llegó la paz, y con ella, la imaginación. Algunos países los reutilizaron para rescates en inundaciones,
transporte en zonas pantanosas, e incluso como atracciones turísticas. Sí, en ciudades como Boston o Londres, puedes subirte a un DAC restaurado que recorre las calles, y luego se lanza al río con turistas a bordo. Un salto entre mundos que todavía hoy, 80 años después, arranca aplausos y caras de sorpresa. Pero detrás de su aspecto simpático y su apodo curioso, hay una máquina de ingeniería brillante. El Duke fue el primer vehículo militar que integró un sistema de inflado y desinflado de neumáticos desde la cabina, algo revolucionario para la época. El conductor podía ajustar la presión en tiempo real, alta para asfalto, baja para arena o barro. Esa tecnología sigue viva hoy en camiones modernos de operaciones extremas. Y si te preguntas por qué lo llamaron Duke, la respuesta no tiene nada de graciosa. Era simplemente un código. D por 1942, año del diseño, U por utilitario anfibio, K por tracción en todas las ruedas, y W por doble eje trasero. Pero la pronunciación, DAC, encajó tan bien con su espíritu que el apodo se quedó para siempre. Hubo incluso versiones modificadas para operaciones especiales. Algunos DUKWS recibieron lanzacohetes, otros fueron adaptados como ambulancias flotantes. Y en Corea, años después de la Segunda Guerra Mundial, seguían en servicio, transportando suministros a través de terrenos imposibles. Nadie esperaba que un vehículo anfibio de los 40 durara tanto, pero el DAC lo hizo. Una imagen famosa muestra a un Duke trepando por un embarcadero, con las ruedas delanteras aún en el agua y las traseras ya en el asfalto. El contraste entre el océano y el metal mojado es impresionante. Y ahí, en esa imagen, se resume todo su espíritu, una máquina que nunca se detiene, sin importar el terreno. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo? En la actualidad, siguen existiendo más de 500 DUKWS funcionales en todo el mundo. Algunos todavía ayudan en operaciones de rescate o desastres naturales. Otros, completamente restaurados, siguen flotando por diversión. Lo que empezó como una necesidad de guerra terminó convirtiéndose en una leyenda. Y eso hace del DAC algo más que un camión. Es una prueba de que, con creatividad y valentía, incluso una idea imposible puede flotar. Pero lo que viene ahora eleva el concepto aún más. Porque el siguiente camión no solo flota o cruza ríos. Puede hacerlo mientras arrastra una carga de más de 20 toneladas. Y su sonido, cuando entra en el agua, parece el rugido de una bestia prehistórica. Cuando el barro se convierte en trampa y los ríos parecen muros, hay un camión que no retrocede. Un monstruo nacido en los talleres de Tatra, en la antigua Checoslovaquia, que no conoce el significado de atascado. Su nombre impone respeto, Tatra 813 Kolos. Un vehículo tan robusto, que incluso hoy, más de medio siglo después, sigue siendo un referente de ingeniería todoterreno. A primera vista parece un camión militar más, pero basta verlo moverse para darse cuenta de que juega en otra liga. El Kolos no solo cruza ríos, los desafía. Donde otros vehículos se detienen y esperan rescate, este sigue avanzando con una calma que casi asusta. Todo comienza en los años 60, cuando el ejército checoslovaco necesitaba un vehículo capaz de transportar cargas pesadas a través de terrenos imposibles: pantanos, bosques, laderas y ríos. Y no solo eso, debía hacerlo sin carreteras, y muchas veces bajo condiciones de guerra. La respuesta de Tatra fue una joya de la ingeniería que rompió esquemas: el Tatra 813, más tarde conocido en su versión más extrema como Kolos, palabra que en ruso significa coloso. Y vaya si lo era. Lo primero que impresiona del Tatra 813 es su chasis tubular central, una idea revolucionaria que Tatra había perfeccionado durante décadas. En lugar de usar vigas convencionales, el Kolos tiene un tubo de acero enorme que recorre toda la estructura del vehículo. Dentro de ese tubo van protegidos los ejes de transmisión, evitando daños por impactos o agua. Gracias a eso, el camión puede sumergirse parcialmente en un río sin que el agua afecte su mecánica. Un detalle simple, pero brillante. Su configuración de 8x8 le permite moverse con una tracción total constante.
y su motor V12 diésel refrigerado por aire, de 17,6 litros, genera una potencia brutal, más de 250 caballos. No parece mucho comparado con los estándares modernos, pero su par motor es tan elevado que puede arrastrar tanques, remolcar otros camiones, e incluso salir de un lodazal solo con el peso de sus ruedas. Y lo más impresionante, puede vadear ríos de hasta 1,4 metros de profundidad sin equipo adicional. Solo baja la velocidad, el conductor ajusta el régimen del motor y el coloso sigue adelante como si nada. Los ingenieros de Tatra sabían que un camión de guerra debía resistir lo impredecible. Por eso, el Kolos fue diseñado para operar incluso si uno o dos de sus ejes fallaban. Podía seguir rodando con 3 ruedas motrices, e incluso con el diferencial bloqueado. Un tanque con volante, literalmente. En las pruebas militares de 1969, los observadores quedaron atónitos. El Tatra 813 cruzó un pantano donde otros vehículos quedaron hundidos hasta el chasis. Luego avanzó cuesta arriba, con una inclinación del 45%, mientras su escape rugía como un dragón metálico. Y cuando llegó el momento de atravesar un río, el Kolos entró sin miedo. El agua cubrió los neumáticos, luego los guardabarros, y aún así, siguió avanzando. El secreto estaba en su sistema de admisión elevada y en el sellado hermético del motor. Mientras otros se ahogaban, el Tatra respiraba. Pero el Kolos no solo era fuerza bruta. Era también precisión. Su suspensión independiente por semiejes oscilantes, una tecnología exclusiva de Tatra, permitía que cada rueda se adaptara al terreno por separado. Eso hacía que el camión mantuviera la estabilidad incluso en rocas o barro profundo, algo que muy pocos vehículos del mundo lograban en esa época. Era como ver a un animal de 8 patas moverse sobre la tierra con una coordinación casi natural. Los soldados decían que manejarlo era como domar una bestia que obedecía solo a quien la entendía. El volante requería fuerza, la visibilidad era mínima, y el ruido del motor podía ensordecer a cualquiera. Pero cuando lograbas dominarlo, sentías algo casi místico, el poder absoluto sobre cualquier terreno. En misiones reales, el Kolos se convirtió en una leyenda. Transportaba lanzamisiles, piezas de artillería, maquinaria pesada e incluso embarcaciones. Cuando los ríos eran demasiado profundos para cruzarlos, se les añadían tubos de flotación laterales y, sí, lo adivinaste, el Tatra flotaba. No era un barco, pero su enorme volumen de aire en el chasis le daba la flotabilidad suficiente para mantenerse a flote durante algunos minutos, tiempo de sobra para alcanzar la otra orilla. Un espectáculo digno de ver. Y aunque nació como vehículo militar, pronto fue adoptado en la industria civil. Se usó para arrastrar maquinaria minera, para misiones de rescate en Siberia, e incluso en pruebas de exploración polar. Su resistencia al frío era legendaria. Podía arrancar a menos 40 grados centígrados sin necesidad de calefactores externos. Una proeza que pocos camiones modernos logran sin modificaciones. Hoy, ver uno funcionando es como presenciar una reliquia viva. Algunos siguen operativos en colecciones privadas y ejércitos del este de Europa. Cuando arrancan, ese sonido grave del quinto 12 parece una advertencia. El barro no es obstáculo. El agua no me detiene. El Kolos avanza. Y lo que viene ahora lleva esa idea al extremo. Porque el siguiente camión no solo cruza ríos. Flota completamente sobre ellos, avanza sobre hielo y barro, y hasta se impulsa en el agua como si tuviera vida propia. Una creación que parece salida de otro planeta. Hay máquinas que parecen desafiar la lógica. Y luego está el Serp ATV, un camión tan extraño que parece una broma, hasta que lo ves moverse. Imagina un cubo con ruedas gigantes, girando lentamente, flotando sobre un lago helado, trepando troncos como si fueran piedrecillas. No, no es un juguete. Es una de las máquinas más capaces que el ser humano ha construido. Y si crees que exagero, espera a verlo cruzar un río congelado, salir del agua, y seguir avanzando sin esfuerzo, mientras otros vehículos se hunden sin remedio. El Serp nació en Ucrania, a manos del ingeniero Alexei Garagassian, un genio obsesionado con una idea simple: crear un vehículo que nunca se quedara atascado. El resultado fue un diseño tan radical que hoy sigue asombrando a ingenieros de todo el mundo.
Su aspecto es casi caricaturesco, una pequeña cabina, líneas cuadradas y 4 ruedas gigantes de más de 1,6 metros de diámetro. Pero todo en él tiene un propósito. Cada una de esas ruedas actúa como una cámara de aire sellada. ¿Y sabes lo que eso significa? Que además de rodar, flotan. Cuando el SERP entra al agua, sus neumáticos se convierten en flotadores, y el propio giro de las ruedas lo impulsa hacia adelante, como si fueran hélices. Sin propulsor, sin motor marino. Solo la fuerza del diseño. A simple vista parece magia, pero es pura física, llevada al límite. Su motor es pequeño, un Kubota diésel de 1,5 litros y 44 caballos. Sí, lo has leído bien, 44 caballos. Menos que un coche urbano, pero no necesita más. Pesa menos de 1.300 kilos y su sistema de tracción integral y baja presión en los neumáticos le permiten flotar, rodar, trepar y girar casi sobre su propio eje. En tierra, alcanza los 45 km por hora. En el agua, avanza a unos 6 km por hora. No parece mucho, hasta que recuerdas que está desplazando toneladas entre barro, nieve o pantano sin esfuerzo alguno. El SERP puede superar obstáculos de 70 centímetros de altura, y trepar pendientes del 35 grados, algo imposible para un camión convencional. Cuando cae al agua, la cabina permanece completamente sellada, y su centro de gravedad bajo lo mantiene estable incluso entre olas o hielo quebrado. En zonas donde los vehículos más pesados se hunden como piedras, el SERP flota y sigue su camino. No importa si hay hielo, barro, rocas o raíces. Literalmente, no tiene punto débil. Y lo más impresionante no es su poder, sino su simplicidad. No hay electrónica compleja, ni sensores sofisticados. El conductor maneja la presión de los neumáticos con una simple palanca, la puede ajustar desde la cabina en cuestión de segundos. Si el terreno se vuelve blando, baja la presión. Si necesita velocidad, la sube. Esa capacidad de adaptación lo convierte en una extensión del terreno, como si fuera parte de él. Hay algo casi hipnótico en ver cómo se mueve. Cada giro lento, cada rueda hundiéndose en el fango y volviendo a salir. Es como ver a una criatura viva desplazarse con paciencia y poder. Y cuando entra al agua, el silencio solo se rompe con el zumbido del motor y el chapoteo constante de las ruedas girando. Da igual si es un lago helado o un pantano lleno de maleza, el SERP nunca se detiene. No tardó en hacerse famoso. Equipos de rescate, exploradores polares, geólogos y hasta militares empezaron a usarlo. Podía transportar carga o personas por terrenos donde ni los helicópteros podían aterrizar. Su bajo consumo, su tamaño compacto y su mantenimiento casi nulo lo convirtieron en el favorito de las misiones imposibles. Algunos lo llaman el camión que no conoce fronteras. Y tienen razón. Verlo salir del agua empapado, goteando barro, y seguir su camino como si nada hubiera pasado. Es una imagen que parece sacada de un sueño futurista. Pero es completamente real. Y justo cuando crees que nada puede superar a esta bestia anfibia, llega un titán que redefine el concepto de camión flotante. Un coloso soviético que no solo flota, sino que navega, arrastra otros vehículos, y sobrevive en condiciones que destruirían cualquier otra máquina. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un camión. Es un monstruo de acero que domina el agua y la tierra por igual. Entonces prepárate, porque lo que viene ahora no es un simple camión, es una bestia anfibia nacida del acero soviético, un coloso que podía abrirse paso entre el barro, la nieve y el agua con la misma facilidad con la que otros vehículos apenas arrancaban el motor. Hablemos del ZIL PTS-4, un titán pensado no solo para cargar toneladas, sino para sobrevivir donde el terreno deja de ser terreno. Imagina una escena, un río helado en Siberia, temperaturas que rozan los menos 40 grados centígrados, y de pronto, el silencio se rompe con el rugido grave de un motor diésel de 12 cilindros. Entre la niebla aparece una silueta colosal que no teme al agua ni al hielo, el PTS-4. Pero espera, ¿cómo logra moverse este monstruo de más de 30 toneladas como si nada lo detuviera? La respuesta está en su diseño, un cuerpo completamente sellado, hélices traseras para impulsarse en el agua,
y una potencia capaz de arrastrar incluso otros vehículos averiados. Era un híbrido entre camión y barco, un anfibio creado para cruzar donde los mapas se detienen. Durante la Guerra Fría, el ZIL PTS-4 no era un simple medio de transporte, era una herramienta estratégica. Pudo trasladar tropas, tanques ligeros, municiones y hasta refugiados civiles a través de zonas inundadas o destruidas. Su misión era simple: si había que llegar, él llegaba. Y lo hacía con la firmeza de un tanque, pero con la versatilidad de una lancha de guerra. ¿Sabías que su enorme tolva trasera podía cargar hasta 10 toneladas de peso sin perder flotabilidad? Esa cifra lo convertía en una auténtica leyenda entre los ingenieros militares soviéticos. Pero más impresionante aún era su resistencia. Podía avanzar por aguas turbulentas, subir pendientes imposibles y atravesar pantanos donde ningún otro vehículo sobreviviría más de unos minutos. Lo curioso es que, a pesar de su tamaño, el ZIL PTS-4 era sorprendentemente maniobrable. Su suspensión independiente le daba una agilidad casi antinatural para su peso. Y cuando emergía del agua, goteando como una bestia mitológica de acero, era imposible no sentir respeto. Y aquí viene el detalle que pocos conocen: muchos de estos colosos siguen en funcionamiento. Sí, más de medio siglo después, aún se usan en operaciones de rescate y transporte en regiones remotas de Rusia. Porque hay lugares donde solo una máquina creada para desafiar la naturaleza misma puede hacer el trabajo. Así que, si creías que lo habías visto todo en materia de transporte pesado, el PTS-4 te demuestra lo contrario. Es el recordatorio de que el ingenio humano no conoce límites cuando se trata de sobrevivir. Un vehículo que no solo transportaba carga, sino que representaba el poderío soviético en su forma más pura, brutal, eficiente, imparable. ¿Y ahora? Ahora dime tú, ¿te atreves a seguir descubriendo los gigantes que conquistaron tierra, agua y aire?